Como decíamos antes, para ponernos un poco en situación, vamos a contaros algunos datos sensibles que repito el aviso de contenido, para hacer un poco, para contextualizar por qué estamos aquí, por qué estamos tan afectados por lo que vamos a contar. Datos de la Organización Mundial de la Sanidad, de la Salud, perdón. 1 de cada 4 personas en el mundo y 1 de cada 6 en Europa está afectada por un trastorno mental. 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo. El suicidio es la segunda causa de muerte de personas entre 15 y 29 años. Más del 79% de esos suicidios tienen lugar en países de ingresos bajos y medianos. El gradiente social y la brecha por género están presentes en todos los indicadores nacionales de salud mental, llegando a duplicarse los porcentajes de sufrimientos psíquicos en personas con capacidad económica limitada, mujeres o géneros disidentes o que están privadas de la libertad. Eso refleja un sistema de salud y de bienestar que está en crisis y que responde a esta crisis con una hipermedicalización que genera de hecho una adicción a los psicofármacos, básicamente, pero no solo es eso, sino que al lado de una violencia biológica que se actúa con los fármacos, en las plantas de psiquiatría se ejerce continuamente violencia, vulneración de derechos humanos constantemente, continuamente. Todo eso que estamos contando está muy vinculado con injusticias sociales y un estado violento del sistema, y no es aleatorio que todas esas cuestiones aparezcan en las clases o en las personas que están más vulneradas. Y estamos jodidos, básicamente, como dice el meme, pero hay respuestas, ¿no? Entonces, una de esas respuestas es la salud comunitaria ante ese panorama, y es uno de los ejes de esta nueva Organización de Derechos Sociales, Oficina de Derechos Sociales de la INGO. Salud comunitaria. Básicamente, no somos individuos aislados en nada. O sea, si lo leo es mucho peor. Entonces, pues eso, no somos individuos aislados, somos mamíferos sociales. Claro, somos mamíferos sociales. Y nuestra salud, en realidad, no es individual, sino que es una salud en un entorno, en una comunidad. Y hay muchas cosas que influyen muy claramente. Por un lado, pues está comprobado que en esta ciudad la esperanza de vida media varía en 15 años de los distritos más ricos a los distritos más pobres, y con la salud mental pues también pasa algo parecido. Entonces, como desde el eje de salud comunitaria buscamos que la comunidad se reapropie de su salud y por supuesto a la vez conjugándose con los elementos, con todos los elementos que puedan ayudarla, ¿no? Pero que tome una parte activa en su salud como comunidad, no como cada individuo aislado, ¿no? Que también partimos de un sistema neoliberal que nos individualiza. Y eso no funciona así. Y en esas estamos.
Claro, y por eso estamos aquí, ¿no? En plan, el objetivo de este tallercito, que es un tallercito que no pretende absolutamente abarcar lo grande que es el tema de que estamos hablando, es precisamente pues, hacer un pequeño acercamiento a otras prácticas de convivencia que tienen el objetivo de generar unos espacios más seguros, ¿no? En plan, el objetivo es tener un espacio seguro, pero sabemos que es un proceso y entonces pues no estamos apuntando a eso directamente, ¿no? En plan, vamos por partes. Y sobre todo en los espacios colectivos, donde se trabaja desde la horizontalidad, la igualdad y desde dinámicas como que implícitamente se entienden seguras, eso no siempre pasa y eso es normal, no pasa nada. O sea, no estamos acostumbrados a relacionarnos desde esta manera. Entonces, como hay ciertas herramientas que pueden ser útiles para generar esos espacios también donde hay necesidad de llegar a un consenso, de hacer una asamblea, de compartir opiniones distintas y de discutir también sobre ello, pues de una manera que sea cómoda para todas las personas que están ahí. Y para hacer eso, pues lo primero que habría que hacer es intentar deconstruir los fundamentos colonizadores que están ya implícitos en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? El poder, el género, la exigencia de productividad y demás cosas que nos han metido como con un chip al nacimiento y que tenemos. Y entonces pues es eso, ¿no? Como entender que esas cosas forman parte de la forma de relacionarnos que tenemos, perdonarnos esos fallos cuando aparezcan, pero entender que hay que trabajar sobre ellos colectivamente. Entonces, como no pasa nada, hay espacio para el error y estamos en eso. Y bueno, también eso, a raíz de eso, nombrar un poco eso, ¿no? Como las expectativas que vayamos a tener sobre este taller, como sobre cualquier otro encuentro colectivo que tengamos, tendrían que estar escaladas dentro de algo que sí que podamos abarcar, ¿no? En plan, ponernos límites cercanos y objetivos que podamos lograr nos ayuda a no sobrecargarnos con esta expectativa, esta exigencia hacia nosotros mismos de cumplir con todo, de hacerlo todo perfecto y que es además súper como neoliberalista, como intención, ¿no? Es como algo que consideramos que es algo positivo, pero realmente nos está afectando a un nivel que quizás no tengamos tan trabajado. Sí, también has nombrado ciertas cosas, ¿no? Pero también es cómo tener en cuenta las voces de las personas locas en estos procesos colectivos sin que pasen por la vara de medir del estigma, de lo preconcebido y entender que las personas locas tenemos una forma de estar, de entender y de afectar al mundo que también construye, ¿no? Y más espacios como este. Entonces, para que os suene y también para que ubiquéis este entorno como ello, desde Locus nos gusta jugar mucho con el concepto lugar de seguridad y en realidad más bien subvertirlo, ya que es un término que aparece en la psiquiatría hegemónica pero que se relaciona con espacios de contención tanto policiales como de salud. Por eso comentaba antes Francesca el tema de esa seguridad, cómo se entiende, ¿no? Si para quien está dentro o para quien está fuera o para quien está sufriendo o para quien lo está percibiendo y no sabiendo recoger. Entonces, creemos que solamente la intención de intentar hacer un proceso colectivo como esta nueva INGO, como un proyecto como Locus, como cualquier proceso en el que hay más de una persona implícita, ya lo hacen más seguro per se. Pero tampoco hemos de confiarnos, precisamente porque nos atraviesan todas estas construcciones neoliberales, tanto individualmente como en nuestras relaciones sociales. No es estático ni contundente, ¿no? Los procesos colectivos son procesos vivos, son procesos cambiantes, a los que hay que hacerles una labor de revisión constante.
En cualquier caso, entendemos, o a nosotras nos gusta entender que aunque haya varias cosas obvias, como por ejemplo en un espacio como este, no generar violencias explícitas entre nosotros, bueno, pueden darse, porque es la forma en la que nos han educado, la que nos han enseñado a convivir. Entonces, frente a esto, nosotras hemos experimentado algunos, no sé si llamarlo consejos, que si bien es verdad que no funciona igual para todos los procesos colectivos, porque cada proceso colectivo está construido de una manera diferente por todas las circunstancias y personas que en él estén, sí que facilitan que el desarrollo sea un poco más orgánico, ¿no? Y bueno, nos parece que es interesante tenerlas en cuenta porque bueno, no estamos acostumbradas a pensar desde estas dinámicas que ya per se a veces pueden parecer incluso ellas mismas un poco locas, ¿no? Y muchas veces haciendo caso a ese pensamiento o a esa voz del loco, hay ciertas cuestiones básicas que se ven de una manera todavía más clara. Entonces, la primera le llamamos situarse. En nuestro caso no somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni de momento queremos serlo, Dios nos libre, digo yo a veces. Pero sí que nos preguntamos, en un proceso colectivo, ¿qué podemos aportar desde nuestra experiencia vital al proceso? ¿Estamos dispuestas a aportar lo que conocemos? Si lo estamos, ¿en qué grado? ¿Cómo puede afectar al proceso total no hacerlo, no mostrarme desde esas capas que nos hemos mostrado con los amuletos, por ejemplo, teniendo en cuenta que lo emocional también construye esos procesos colectivos, sin embargo, o cualquier estructura organizativa, ¿no? Sin embargo, la tendencia es a dejarlos de lado. Cuando hablo de emocionalidad, hablo de malestar, de bienestar, de cualquier tipo de experiencia que no sepamos recoger o explicar con el cerebro. Entonces, ¿tiene sentido entonces llevar a cabo ese proceso colectivo, al menos en ese momento? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué dudas me surgen al respecto? ¿Qué relación tengo con la autoridad? ¿Y qué trato me gustaría recibir? Cuando hablamos de horizontalidad no debe confundirse con la falta de roles, por así decirlo. Aunque esos roles, obviamente, tampoco son estáticos y deben estar en revisión y amoldarse desde nuestra perspectiva, hablo todo el rato, ¿vale? A los procesos vitales que están atravesando en ese momento a cada persona. Y nada, veréis que estas píldoras son 7, la primera era esta de situarse, van a aparecer de una manera velada durante todo lo que hablemos. Si luego queréis incidir en alguna particular, lo hablamos. Y yo, no psicologizar los malestares, politizarlos. Vale. Cuando alguien enloquece es como el canario que muere por el grisú en la mina. Desde la perspectiva loca buscamos indicar que nuestros malestares derivan la mayor parte, si no todas, la mayor parte de las veces, aunque puede ser todas, de las opresiones en esta sociedad injusta. Así que intentamos denunciarlo y actuar para una sociedad algo, o mucho, si es posible, más justa. Y desde los movimientos locos surgen los discursos en primera persona que hablan del sufrimiento psíquico a partir de la especificidad de las experiencias psíquicas divergentes de cada uno.
más allá de los diagnósticos y de la opinión psiquiátrica, partiendo de la base de que cada experiencia es única y legítima y que cada persona tiene derecho a vivir y expresarse según su sentido. Esto nos ligaba con una frase que creo que os va a sonar a muchos, es evitar el recurso de esta frasecita que, bueno, creo que las tres aquí odiamos un poco, que es la de ve a terapia. Como respuesta a cualquier problema en un proceso colectivo. Esta vez he dado la vuelta puesta. Hay que tirarla. Hay que evitarla por tres cuestiones. La primera es que, si bien la salud es un derecho universal, la realidad de esta sociedad neoliberal, con un sistema de salud pública en crisis, es que el acceso a una terapia decente es un privilegio. Eso por una parte. La segunda sería que los espacios terapéuticos no son la única solución y en muchas ocasiones están plenos de violencias. La psiquiatría es una herramienta de castigo del capitalismo para las personas que tenemos una manera de estar en este mundo de una manera divergente y neurodivergente en ocasiones. Y la tercera es que hay que evitar patologizar rasgos de personalidad que pueden resultar problemáticos en procesos colectivos. No todos estos rasgos corresponden al sufrimiento psíquico y si tendemos a ello, estamos añadiendo capas de estigma a toda esta cuestión. Por otro lado, que algo, y esto ya no sería parte del Beaterapia, es como, por otro lado, que algo sea explicable por X diagnóstico, o sea, X comportamiento sea explicable por X diagnóstico o X pico de sufrimiento de una persona, no exime a esa persona de responsabilidad en el sentido de no infantilizar el sufrimiento psíquico. La persona es agente, quizá en cierto momento no pueda tomar control ni afectar desde una capa consciente, y cuando me refiero a consciente me refiero conectada con el resto de individuos que componen el proceso colectivo. Pero bueno, no sé, espero que os haga reflexionar esto de la terapia, que es más común de lo que me gustaría. Nada, seguimos con píldoras. Otra píldora que os voy a contar: horizontalidad, autogestión y apoyo mutuo. Me conecto a lo que decía Ana de lo que significa horizontalidad dentro de una organización colectiva que quiere llevar adelante algo. O sea, es como el hecho que sea horizontal el proceso de decisión no quita que haya que tener roles y que los roles, siempre y cuando sean fluidos y puedan cambiar y puedan revisarse, ayudan también a repartir cargas y responsabilidades, porque en ese ser fluidos los roles, pues precisamente hacen que no todo el rato yo me sienta pues bajo presión porque tengo que solucionar eso o lo otro. Y también es como una forma de estructurar el trabajo que si es cuidadosa y si está hecha desde precisamente ponerlos en común y revisarlo, pues funciona y ayuda a cada persona a sentirse también capaz de actuar dentro de lo colectivo, que es otro temor. Y además es como que estamos todo el rato educadas dentro de un sistema que precisamente se basa en la jerarquía, ¿no? Como en esta pasividad de los roles de, pues soy estudiante, aprendo de ti, pues soy, no sé, paciente, tú tienes la razón como médica o como lo que sea. Y pues frente a eso lo que intentamos hacer es buscar los cuidados y los autocuidados, que también los subrayo, a partir de la horizontalidad y de los vínculos relacionales, de los afectos, de las emociones, que por eso hemos intentado compartir desde el principio, desde ahí nuestra experiencia, ¿no? Porque es como, voy a hacer una paréntesis sobre, me salgo de las píldoras para contar también un poco eso, ¿no? Es como nosotras intentamos dar una charla, un taller, lo que sea, no nos conocemos de nada, solemos hacer esta dinámica de los objetos más estructurada, solemos hacerla
con que todas las personas traigan sus amuletos y se cuente desde ahí. Es una manera como súper sencillita de conocernos desde otros lugares, ¿no? Y es como que ya de por sí supone un pacto de te voy a escuchar con lo que a ti te esté pasando, con lo que tú quieras, que tú decides compartir de este objeto. Y no voy a hacer preguntas sobre ello, simplemente tú eres la persona que trae el objeto, esa gente en ese momento de compartir lo que quiera de sí y de la forma más o menos íntima que decide. Y eso nos lleva pues, precisamente a eso, ¿no? A la creación al intento, por lo menos, la intención de crear una comunidad que es disponible para gestionar tanto individualmente como colectivamente el sufrimiento de forma autónoma o acompañada y sin pues acercarnos a dinámicas pues obviamente ni punitivistas ni violentas ni tampoco capacitistas, que es un poco lo que estaba diciendo Ana con respecto a que la persona es capaz de actuar a pesar de que esté pasando por un sufrimiento psíquico o que le esté atravesando de manera más constante. Eso nos lleva a otra herramienta, que es la del pacto de cuidados y palabras de seguridad, que es un poco lo que nombraba Víctor de pues, este gesto, que es como nombrar abiertamente al principio que no se tolera la violencia. No, o sea, se dice, ya solo decirlo genera otro ambiente. Que nos vamos a comprometer todos a cuidar de los otros a través de herramientas sencillas como el uso del aviso de contenido, el lenguaje neutro, la escucha activa, el respeto de los tiempos y demás. Y que vamos a prestar atención y a respetar las distintas necesidades que puedan ocurrir, adelantándonos a que puedan ocurrir, porque a veces pues sentimos malestares que no nos sentimos cómodas como para expresarlos en un grupo de 20 personas que somos aquí, porque ese es el aforo. Teniendo en cuenta que toda actividad puede detonar un sufrimiento, aunque no estemos conscientes de ello, porque nosotros hemos nombrado algunos triggers que podrían desencadenar sufrimiento, porque nos podemos imaginar que sí, pero es que yo ahora mismo puedo decir cualquier palabra y a alguno le puede recordar algo que no le hace sentir bien, y entonces como pues simplemente consensuar una herramienta colectiva para enfrentarnos con eso pues es útil porque no podemos prever todo, no somos capaces. Y es eso lo que nombraban al principio, o sea que ofrecerla como posibilidad exime de la vergüenza o de la culpa de estar nombrándolo. No quiero interrumpir porque si no se corta el rollo, no se corta el rollo, todo está bien. Si se corta el rollo pues se va a retomar al segundo siguiente y está bien. Y pues eso, por último, pues que hay un espacio para el sufrimiento, el error, la reparación y la pausa. Es decir, nos vamos a equivocar 8000 veces, pero 8000 veces, porque es que no estamos acostumbradas a trabajar, a relacionarnos desde ahí. Y es como, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ¿no? Como teniendo en cuenta que la intención sea que sea un espacio libre de violencia, libre de agresividad, de opresiones y tal, dentro de esa intención hay espacio para el error, siempre y cuando esté una intención también de reparación y de recoger este momento para que sea algo que no se quede ahí, sino que pueda funcionar de forma distinta. Pues eso, poner sobre la mesa, sí, simplemente está viendo si me he dejado algo, pero entiendo que no. De la pausa. La última frase de esta píldora es el descanso revolucionario. Es que también es eso, ¿no? Es como lo que nombrábamos al principio. Si hace falta tomarnos un descanso, si hace falta parar en algún momento porque nos estamos sobrecargando y demás, también es una necesidad legítima. Y está bien poderlo compartir y es algo que es revolucionario porque no es algo que nos estén permitiendo en el día a día. De hecho, todo lo contrario. Entonces, de repente, tomar un ritmo distinto al que va todo el resto del mundo es muy poderoso porque precisamente te sitúa en otro lugar y nos sitúa en otro lugar que igual es más seguro que otros. Y bueno, dentro de todo eso, pues aún así, aún teniendo en cuenta todo eso, puede que a veces se nos vaya de la mano. Y también frente a eso tenemos recursos. Sí,
como teniendo en cuenta que hay espacio para ello, y que se cuida y que se prevé y que se asume la locura como una parte explícita de esta vida, ¿no? Porque si nos volvemos locos, pues no me van a encerrar a mí en esa sala, espero. Tips para qué hacer si se detona un pico de sufrimiento. Cuando nos referimos a pico de sufrimiento, nos referimos a cuestiones que pueden mostrarse como enfado, como introversión, como tristeza, como excesiva repetitividad, autolesión en casos extremos. Teniendo en cuenta que ninguna receta es universal, como os hemos dicho antes, a nosotras hay algunas que nos funcionan. En este caso son 6, las voy a leer tal cual y luego podemos comentarlas. Evitar el tone policing, no sé si os suena este concepto, en castellano sería como policing, está directamente relacionado como policía, como coartar el tono, ¿no? Esto de baja el tono, no nos humos. Como en este tipo de circunstancias, por el cúmulo de vivencias y sensaciones negativas, expresar el sufrimiento desde un tono enérgico o incluso agresivo es una reacción lógica y más que válida. Debemos prestar atención al contenido del mensaje y no coartarlo por su tono, pues silenciarlo podría tensionar el pico, además de sumar sufrimiento general al negar la forma de estar en el mundo de la persona en cuestión. La siguiente pildorita, la 2, es como preguntarle a esa persona qué necesita. Esto es básico. Entender a la persona como agente de sí misma. No lo sé, aquí siempre ponemos el mismo ejemplo. Cuando, no sé si os ha pasado alguna vez que vais por la calle y veis a una persona, yo que sé, llorando, ¿no? O actuando de forma rara. Si me pongo en el papel de mi madre, de cómo es mi madre y cómo actúa mi madre frente a la vida, os iría corriendo, ella se iría corriendo. Pero en los casos más heavy, ¿no? De madre reaccionaria, la tendencia es a llamar a la policía o a llamar a la ambulancia. Y sin embargo, con ese que necesitas, muchas veces se rompe una barrera que te permite construir o rebajar ese momento tensionado. Preguntar a esta persona qué necesita, invitar a tomarse un descanso. A nosotras siempre nos gusta que en cualquier proceso colectivo o espacio colectivo haya un espacio especialmente dedicado para ello. Cada cual lo puede diseñar y construir como vea, ¿no? Pero suelen ser espacios en los que claramente se diferencia. Pues a lo mejor la luz es más tenue, hay cosas blanditas, y bueno, puedes ir acompañado o no, dependiendo de las necesidades que se expresen. La tercera, también importante, confiar en el saber hacer del grupo, en sus vínculos afectivos y en la puesta en marcha espontánea de cuidados. La cuarta, una vez acabada la actividad, en un entorno íntimo, preguntar si se necesita hablar de ello o dejar la puerta abierta a hacerlo en otro momento, tanto individual como grupalmente. Esto de los momentos y de la diferenciación ha aparecido en otros puntos, ¿no? Cuando hablábamos de la pausa, de parar, nos referimos incluso al propio proceso colectivo, ¿no? O sea, el propio proyecto que estemos llevando a cabo se puede ver beneficiado de esta pausa, porque si no, lo que estaremos haciendo será ir deprisa y corriendo, como las lógicas que tenemos impuestas, y la base sobre la que la construyamos ya estará... ¿cómo se llama? Sí, no quiero utilizar reducido. colonizado todo el tiempo. Se está apropiado por eso. Pollution. Contaminado. Contaminado de estas lógicas neoliberalistas, ¿no? Y siempre que podamos, siempre que tengamos el ojo un poco avizor, tenemos que intentar
pararlas de raíz. La quinta es no comunicar a la familia directamente esta cuestión, aunque esta opción se puede poner sobre la mesa. Nunca sabemos cuál es el entorno de seguridad de la persona, en ocasiones sí lo sabemos, pero en cualquier caso tiene que haber un consentimiento previo. Y una cosa, y con familia no nos referimos solamente a la familia biológica, porque es que, bueno, cada una persona tiene un contexto que también es parte de, que también puede actuar como una familia. No es porque yo estoy siempre acompañada por la que se considera que es mi mejor amiga porque estoy siempre con ella, yo necesariamente me siento cómoda en que alguien pensando que yo estoy mal vaya a acudir a ella. O sea, es como que no es solo familia biológica, sino se extiende. Sí, esto de hablarlo como familia biológica en particular es porque este entorno más cercano es donde suele surgir la mayoría de violencias y traumas sufridos. Entonces puede ser una situación que realmente ponga a la persona en cuestión en más riesgo todavía. Y la sexta es como a posteriori búsqueda y compartición de recursos públicos. Idealmente, y yo diría obligatoriamente, que no conlleven contención ni farmacológica ni mecánica. Recursos en su entorno más inmediato. Y asegurarse de compartirlos como eso, como un posible recurso, no como una obligación. Así que recapitulando, fundamentalmente, una cosa muy importante de lo que tú has dicho es preguntar a la persona si tiene un pacto de cuidados y si lo tiene, pues ya está. Sí, eso es una herramienta interesante a poner sobre la mesa en procesos colectivos, ¿no? Existe lo que se llaman mapas locos, que es la propia persona relatando y dejando por escrito qué cuidados quiere en caso de que su sufrimiento pase por un pico, ¿no? o por un bache. Y bueno, no sé, quizás otro taller. Víctor, ¿qué te parece? Vale, pues nada, la parte de charla ya ha acabado. Hago una recapitulación por si alguien quiere apuntárselo. Si no, nos podéis escribir también a este email y os lo mandamos. Bueno, íbamos a empezar por un ¿cómo estáis? Así general. Pero estábamos un poco recluidas en esa terraza maravillosa o patio maravilloso lleno de toreros y toreras. Lo primero, fundamental, el aviso de contenido sensible, invitando a que se pueda abandonar la sala en cualquier momento y que intentemos, por favor, no ejercer ningún tipo de violencias. La presentación a través de los amuletos. Si luego alguien tiene más interés en saber quiénes somos académicamente, profesionalmente y demás, pues se lo contamos. Pero es que estamos ya un poco cansadas de esa capa de nuestras vidas. Luego hemos hecho un breve diagnóstico de cómo está el panorama y bueno, cómo se está respondiendo a él desde diferentes lados, desde la INGO, ¿no? Teniéndolo como punto fundamental de este nuevo proyecto, pero bueno, también es una cuestión que se practicaba en nuestros pueblos de toda la vida cuando no había prácticamente estructura social, se practicaba y se practica en pueblos ancestrales originarios de Davia Yala Oriente, incluso en el modelo zapatista. De esto son sociedades que funcionan, ¿no? Y que tiran para adelante teniendo en cuenta a sus agentes locos. Bien Rojava.
Hemos introducido un poco cuál era el objetivo de nuestra charleta, no sé si lo hemos cumplido o no, pero bueno, dar como pequeñas píldoras, ¿no? Y aproximaciones dentro del tiempo que teníamos para acercarnos a modos de hacer desde los cuidados en procesos colectivos. Y os hemos dado las píldoras, que eran 7, y eran situarse, no psicologizar los malestares, sino politizarlos, evitar el recurso vía terapia como respuesta a cualquier problema, la horizontalidad, la autogestión y el apoyo mutuo, el pacto de cuidados, el espacio para el sufrimiento, el error, la reparación y la pausa. Yo obsesionada con la pausa. Y qué hacer si se detona un pico de sufrimiento. Así que... Y luego, una cosa que no hemos mencionado y que creo que sí que es útil es que se relaciona con lo de a posteriori, después que termina la actividad, crear otros espacios, que es que en las actividades que hemos hecho con Locus durante el año pasado, siempre hemos pensado en un otro encuentro a distancia de normalmente una semana de la actividad, que le llamamos encuentro de digestión, que es como un espacio, porque cuando se hacen procesos colectivos en general o aún más vinculados con la autogestión, el sufrimiento, se suelen abrir muchísimas cajas, ¿no? Y es como, en el momento en el que las estás abriendo, quizás no estás tan capaz de, pues no sé, de ordenarlas, de entender cómo te han afectado y demás. Entonces, tener un espacio pasado un poco de tiempo para volver a nombrarlas o no, o simplemente reflexionar un poco sobre cómo te han afectado, qué es lo que han influido en esta semana que ha pasado entre ese momento y el siguiente, y tener un espacio para compartirlos, como que nos hemos dado cuenta que es muy útil porque cristaliza un poco esos aprendizajes y los pone sobre la mesa de una forma más ordenada que pueden ser útiles tanto para quien los comparte como para quien los escucha. Y otra más que está... Bueno, ¿quieres? Ahora lo decimos. Otra más que se me ha venido a la cabeza. ¿Cómo te llamas? Tú, el de las ventanas, el chico ventanas. Cuando Sergio ha empezado a quitar las ventanas, es cuidar también el espacio. Es algo que beneficia a todo el mundo, seas lo raro que seas, sea lo normal que seas, pero las personas locas también pasamos por muchos momentos diarios y cotidianos de hipersensibilidad al propio entorno. Entonces, en la medida de lo posible, hoy en la medida de lo posible ha sido sacar las ventanas de sus jambos, cuidar eso, ¿no? Igual que hablábamos de cuidar ese espacio anexo donde poder retirarte y estar de una manera más tranquila, asegurarte de que hay confort acústico, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Y si no lo hay, pues siempre está la opción del entrar para afuera, que decimos nosotras, ¿no? Que es directamente salirte a la calle o decir que ese espacio en el que se está desarrollando la actividad no nos está sirviendo a todos. Y creo que Víctor os quiere contar más ejes de la nueva lengua. Sí, os voy a enumerar. Esta actividad es del eje de salud comunitaria, pero hay otros ejes, por si tenéis interés, que son el eje de derecho a la vivienda, el eje derecho al, no voy a decirlo de eje en cada eje, derecho a la alimentación, derechos a la protesta, precariedad laboral, transfeminismo y disidencia, renta básica. Y si se os ocurre una idea para hacer un eje, pues si buscáis a gente y lo hacéis, ya. Pero solo, sin colectivo. Ya, si está una cuanta gente, pues ya hacéis un colectivo, eso ya. Y nada, pues dicho todo esto, de una manera lo más breve que hemos conseguido, y esperamos que específica, aún así, está la parte de conversatorio, que es la que más nos gusta, y no hay papel de por medio,
Y ya sabéis, a Francesca no preguntarle por trabajo ni universidad. Y a mí, pues, si os lo podéis ahorrar también. Y en este caso hablábamos de la digestión, como va a ser un poco inviable hacer una digestión con todos vosotros. Gracias por venir. Además, aparte de haber sido un poco agobio, el encontrarnos con tantas personas dispuestas a escuchar a este trío de locas. Luego nos tomamos una cerveza, quien quiera y le apetezca y pueda.